Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en ese segmento, Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo estoy bien, gracias a Dios, y espero que ustedes también. Le doy gracias a Dios en este día. Siempre empiezo con esto, pero cada mañana es nueva su misericordia. Gracias también a cada uno de los que pudieron estar con nosotros en el tercer Congreso sobre Paternidad Divina, porque fue una bendición muy grande, no solamente para aquellos que recibieron, sino nosotros mismos, los que pudimos aportar, fue una bendición y glorifico a Dios por ello. Pues bueno, el tema de hoy es resistiendo en la adversidad. ¿Cuántos de ustedes están pasando una adversidad y buscando en el diccionario qué es adversidad? Dice que es pasar, implica pasar una prueba que implica sufrimiento o dificultad. Y, eh, y me doy cuenta que quizás pasamos pruebas, ¿no? Y cómo podemos resistir ante estas circunstancias, ante esta adversidad, ante no sé cuál sea el problema en el que tú estás pasando en este momento o acabas de pasar o vas a pasar, ¿no? Y yo le preguntaba a Dios que a muchas veces no sabía ya qué hacer porque en la adversidad a veces era tan difícil para mí, tan difícil resistir que caía. Y mi tentación más grande es que pecaba contra Dios, pero pecaba en la queja, pecaba en cuestionarlo, en quejarme, en decir por qué yo, en estos pensamientos que acaparaban mi mente y que yo no quería. Y yo le decía a Dios, ¿cómo puedo, Señor? ¿Cómo puedo resistir todas estas pensamientos que hay en mi mente a través de esta adversidad? Me es duro, me es difícil, ¿no? Y, y pues bueno, no sé si tú también, así como yo, has estado trabajando en ello y has pedido a Dios poder darte esa fuerza para poder resistir en las adversidades, ¿verdad? En mi caso, la adversidad que he estado pasando ha sido enfermedad y ha sido muy difícil para mí. Ha llegado momentos en los que me preguntan cómo estás y digo bien porque yo a veces le he dicho a Dios, y si digo mal van a decir pues no, que Dios es tu sanador, ¿no? Y es una lucha bien grande, ¿no? Porque cómo hablarlo, ¿no? Cómo decirlo ante ustedes, pero yo les he platicado que Dios me ha traído aquí a la radio para platicar cada vivencia con el propósito que tiene Dios. Y esta es la manera en la que yo hablaba con Dios y le decía, dime cómo le hago, ¿no? Porque cuando me preguntan qué digo, pues si yo sé que tú eres el sanador, ¿no? Y me ha venido mucho Pablo, ¿no? Cuando él le dijo, bastas de mi gracia, porque en tu debilidad me perfecciono. Sé que Dios nos sanó, llevó toda enfermedad en la cruz, pero siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cómo podemos resistir? Y bueno, sabemos que uno que resistió la tentación fue José, ¿verdad? Cuando esta mujer, la mujer del faraón, quiso estar con él salió corriendo, ¿verdad? Y él pudo, pero ¿qué ejemplo podemos tener ahorita en cada uno de nosotros, ¿no? Y quiero decirles que quisiera compartirles dos cosas que sucedieron en el día de ayer y en esta semana. Y una de ellas es que ahora para partir para el Congreso, alguien dijo una palabra hacia mi vida que marcó mi pensamiento, que estaba en el pensamiento y fue alguien que tiene autoridad, ¿no? Y para mí fue muy duro, ¿no? Y yo le decía al Señor, ¿cómo resistir este pensamiento que bombardea mi mente y que no me deja, ¿no? A tal manera que yo decía, o sea, quizás
no estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo la voluntad de Dios, quizás solamente son mis deseos y Dios no tiene sus planes, ¿no? Y todo lo que yo le he pedido, y creo que a veces nosotros le pedimos, es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y me di cuenta que muchas veces el enemigo también usa a personas para que pueda tentarnos y dañarnos a través de personas, no porque la persona sea mala, sino porque el enemigo es un estratega, ¿no? Y los estrategas siempre están planeando algo para hacer un mal. En el griego resistir lo utilizaban en la milicia, ¿no? Para que resistan esas batallas, ¿no? Y nosotros tenemos que resistir, como yo les dije, esta batalla que vino a mi mente a través de una persona que tenía autoridad, quiso sembrarse en mi corazón y poder decir quizás, no, pues yo creo que no voy al Congreso porque por lo que dijo esta persona con autoridad, ¿verdad? Mas, sin embargo, fui al Congreso y fue una bendición de verdad transformadora, tanto para mi vida y una confirmación de lo que Dios quería en mi vida. Así que esto me di cuenta ya llegando allá, cómo el enemigo utiliza cuando sabe que va a ser bendición algo que Dios puso en tu vida, siempre utiliza estrategias y artimañas para que no resistas, para que te vengas abajo y no hagas. Y recuerdo que también leyendo en Primera de Reyes capítulo 13, hablaba de dos profetas, de un profeta que Dios le mandó a hablar con el rey y que le mandó a decir que no podía entrar a su casa ni comer ni nada, tenía que dar una palabra. Pero cuando ya iba en camino, obedeció, hizo lo que le dijo el Señor. Cuando iba en camino, se encontró con otro profeta. Y ese otro profeta ya grande mintió y le dijo que Dios le había dicho que entrara a su casa y que comiera. Era mentira, no venía de Dios. Pero este profeta, el joven, pues conociendo y sabiendo que era un profeta el que les estaba diciendo, pues dijo, pues sí, sí viene de Dios. Y fue y comió. Y era mentira. Y debido a esa mentira y a creerle a alguien porque era una autoridad en decirle la profecía, ¿qué pasó? Pues el Señor, por no obedecer, lo murió. Así que esto habló mucho a mi corazón porque muchas veces decimos, no, pues si el pastor me dijo, si es tal persona que tiene autoridad me dijo, pues debe de ser, ¿verdad? Entonces, no hacemos lo que Dios nos dice, y tenemos que tener mucho, mucho discernimiento en estas cosas para poder estar atentos a lo que Dios dice. Y me di cuenta cómo resistir en este tipo de pruebas. Pues lo primero es que nosotros tenemos que orar, orar, orar y estar en una íntima relación con el Señor para que a través del Señor nos pueda dar, confirmar a través de la palabra lo que es de Dios. Es lo único que podemos hacer para poder estar a tantos. Porque es importante cuando Dios nos manda hacer algo que haya obediencia. Así que esta es una de las maneras primeras en las cuales yo te invito a que antes de que quieras tomar alguna palabra, así sea de alguien que tiene una autoridad, tú la sometas a la voluntad de Dios. Y entonces, quiero hablarles primero del versículo que vamos a hablar el día de hoy, y esta está en Santiago 4:7. Y dice así: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, mi pregunta fue, ¿qué es someter? ¿No? ¿Por qué dice someteos primero a Dios? Y dice que someter es ceder todas nuestras pasiones y nuestras emociones a la voluntad de Dios. En otra palabra, en otra versión dice que es la acción que indica que algo está sometido a una prueba o a un proceso. Les dije que la adversidad implicaba un sufrimiento, ¿verdad? O implicaba una dificultad. Bueno, pues es someter esa dificultad, eso que tú estás pasando a Dios.
todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos, someterlos es entregarlos a la voluntad de Dios. En otra significado dice aceptar su autoridad de Dios a su voluntad y dejar de lado nuestros deseos, egoísmos y dejar que Dios nos guíe y confiar en su poder. Nosotros tenemos, como yo les dije, confiar en el poder de Dios. Eso es someter, Señor, esto es lo que me han dicho, esto es lo que estoy pasando, esto es mi dificultad, no sé cómo, ya no puedo con ella, lo someto a ti, pero ¿qué crees? Es lo que más nos cuesta. Yo les decía que yo pecaba porque cuando los dolores, yo tengo hernias en la columna y un cálculo en el riñón y, perdón, los que han pasado por esto saben el dolor que es. Entonces llegaba un momento en que yo no me sometía a la voluntad de Dios porque yo le decía, esta no es tu voluntad. Y sí, yo sé que Dios no nos quiere enfermos, dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable, pero cuando yo empezaba a quejarme, entonces venía el enemigo y ponía unos pensamientos donde lo que yo adquiría era solamente queja. Y cuando tú te quejas, estás dudando de lo que Dios está haciendo. Y en todo proceso, en toda dificultad, en toda prueba, Dios está obrando. La palabra de Dios dice que Dios requiere de gente valiente para darnos la victoria. ¿Y cómo nos va a dar la victoria si nosotros no estamos siendo valientes ante toda la prueba, ¿no? Ante todas estas circunstancias. Y me vino algo también que dice someter a Dios, ¿no? Y dice resistir al diablo. Y me pregunté y busqué qué es resistir, ¿no? Porque dicen, resiste, tú puedes, pero cuando estás en el momento dices, es que ya no puedo, Señor. O sea, me está acaparando esta situación, no, no sé cuál sea tu situación económica o en el trabajo y dices, es que no puedo, vienen pensamientos y también pues peco contra ti, Señor. Entonces, aquí la clave dice que es resistir. ¿Y cuál es la clave para poder resistir? Dice que resistir es una acción proactiva, o sea, necesitas accionar y confrontación a la tentación y al engaño del diablo. O sea que el diablo siempre nos va a querer engañar. También dice que resistir es oponerse a sus maquinaciones, eh, y dice luchar contra los malos propósitos del enemigo y estar alertas, no permitiendo que nos engañe, estar alertas. Yo les decía que por eso es importante que para estar alertas, ¿cómo vas a estar alertas? Dice que para estar alertas debemos estar velando. Cuando estás en la guerra, estar atentos, no duermen. Nosotros no estoy diciendo que no duermen, sino tenemos que estar en oración, en ayuno si es necesario. Tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios porque no es fácil. José decía, yo le temo más que al faraón porque sabía, lo único que le pedía el faraón a José que guardara era su mujer. Pero más que él le temía a Dios, que Dios lo veía todo. Cuando nosotros, cuando estamos en una situación, tenemos que recordar quién es nuestro Padre, quién es ese Dios que nos está diciendo aquí que resistamos, que resistamos. Y si dice que resistamos, sabe que vamos a ser tentados, ¿verdad? Es enfrentar toda situación difícil y permanecer firme. ¿Qué es permanecer? Permanecer es estar en control. Cuando nosotros dejamos que el enemigo entre, pasa lo que yo les decía, dejamos de dejar que Dios tenga el control en nosotros y cómo nos damos cuenta por los pensamientos. Porque empezamos a caer en esos pensamientos, como yo les dije ese día antes del congreso que estoy haciendo bien, y era una bendición. El congreso fue una gran bendición, pero el enemigo no quería que fuera claro porque sabía lo que iba a venir. Quiero decirles que en el desierto, a través de todas estas pruebas, es cuando nosotros tenemos que resistir. Y también quiero decirles que el enemigo llega cuando tenemos hambre para darnos pan.
¿Se acuerdan de Jesús? Cuando él había pasado esa hambre, los 40 días en ayuno y oración. Y oración, ¿qué hizo? Vino el enemigo y le ofreció pan. Así que cuando nosotros estamos pasando por dificultades, por adversidades, viene el enemigo a ofrecernos pan. ¿Qué pan te viene a ofrecer? Según tu adversidad es lo que él te ofrece. Según tu debilidad es lo que el enemigo viene a ofrecerte para que caigas. Por eso el Señor nos tiene que, nos invita a resistir, a rechazar todo aquello que el enemigo quiere. Y dice también, antes que veas la bendición de Dios, vendrá un pan para ofrecerte el enemigo. Yo les decía, la bendición de este tercer congreso fue tan grande que el enemigo vino a través de una persona a ofrecerme pan para que yo no pudiera recibir y dar la bendición que Dios había hecho en mi vida, para poder desobedecer lo que Dios me había mandado, porque el ir al Congreso fue obediencia de lo que Dios había puesto en mi corazón un año atrás y 6 años atrás. Imagínense que yo hubiera dicho, no, no voy, por oír los pensamientos y oír la opinión de alguien, porque yo decía, es una autoridad. Y no digo que no, siempre hay buen consejo y hay que sujetarnos a las autoridades. Es importante la sujeción a la autoridad, pero antes de eso hay que escuchar la voz de Dios. Hay que someter todo a la voluntad de Dios. Y cuando tú sometes todo a la voluntad de Dios, Dios obra en nosotros para bien. Entonces, aquí hablo de obediencia primeramente a quien debe de ser a la obediencia a Dios. Eso es lo primero. Entonces, yo les digo, no dudar de las personas, claro, están para apoyarnos y a veces nosotros mismos nos podemos equivocar, nosotros podemos tomar malas decisiones y qué bueno el consejo de una autoridad, es una bendición, pero todo lo debemos de sujetar y sujetar, yo les dije, es accionar, indicar algo sometido al proceso, a Dios, a la voluntad de Dios. Yo me someto a la voluntad de Dios, entonces Dios me guiará. Si puedes obedecer esto o no puedes hacer esto. Dios nos va a hablar a través de la palabra, a través de la oración. Por eso es importante. ¿Por qué resistió nuestro Señor Jesús? Porque Él se sometió a la voluntad del Padre. Él le dijo, si he de beber esta copa, pero si no pasa de mí esta copa. Muchas veces nosotros en la adversidad decimos, pasa de mí esta copa, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando nos sometemos. Y a veces cuando empiezan esos malos pensamientos es porque hemos dejado de someternos a Dios y hemos escuchado al enemigo. Entonces no estamos resistiendo al enemigo, estamos dejando de someternos a Dios. Por eso es que estamos siendo tentados por el enemigo y eso es algo en lo cual que tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo viene a herir y no tiene consideraciones de nosotros, ¿eh? El enemigo no dice, ay, pobre, pobre Rocío, no mira, pobrecito, está sufriendo. No, no, no. El enemigo lo que viene es a matar, a destruir los procesos y todo lo que Dios, los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Y cómo lo va a hacer? Ofreciendo lo que necesitamos, ofreciendo aquello que hay en esa debilidad, ¿verdad? Cuando Dios nos lleva al desierto es para conocerlo más profundamente. La situación en la que estemos pasando es porque Dios quiere que conozcamos más de Él. Entonces, ahí también Dios habló y habla en nuestro corazón. Tienes que estar atenta a lo que yo quiero. Para estar atenta necesitamos estar buscando cada día más de Él para poder resistir preparándonos. La milicia para resistir tiene que prepararse, si no va a ser vencido. Muchas veces vas a caer en la batalla, pero vas a poder ser, eh, se me fue ahorita la palabra, pero vas a poder ser un guerrero porque vas a enfrentarla y Dios va a pelear contigo. Cuando Dios pelea contigo, todo va a estar bien. Podrás caer, pero te vas a levantar porque Dios va contigo. Así que resistir es sometimiento a Dios. Para resistir
Entonces hay que someternos a la voluntad de Dios. También dice, Dios está atento hasta que su palabra se cumpla. Cuando Dios dice algo, no es mañana, ya es hecho. Cuando dice Dios, dio su voz, sopló vida. Cuando Dios dice la palabra está hecha en el momento en que Dios la dijo, no después. Se va a hacer en el tiempo que Dios dice, pero se va a hacer. Así que toda palabra que ha dicho Dios en la Biblia, la palabra que fue inspirada por Él, ya está hecha. O sea, se va a hacer en su tiempo y en su momento. Cuando Dios te dice algo, no tengamos miedo. Eso es algo que también Dios ha estado hablando a mi corazón, te lo comparto, porque lo que Dios dijo, eso se va a hacer. Yo lo he vivido. Te habla alguien que lo ha estado viviendo. El Señor me puso hace 6, 7 años que yo iba a poder hablar hacia las personas, no porque yo sea perfecta ni buena, ni que sea un erudito de la palabra, sino porque Dios iba a usar mi testimonio para poder darle la gloria a Él. Y se está realizando eso. ¿Por qué? Porque creí lo que Él dijo. Al principio dudé, claro, pero después cuando el Señor me lo confirmó, lo creí. Y esa es la fe. La fe no solamente es, como dice, la certeza de lo que espera, ¿no? La convicción de lo que no se ve. La fe es saber que ya se hizo. Cuando Él dijo la palabra, instantáneamente fue hecho, ¿no? Entonces, ya hablamos que dice que resistir y someter. Ahora, ¿cómo también resistimos esas acechanzas del enemigo? Y dice que lo primero es que, como les dije, trabaja con, es astuto y es con tentaciones para dividirnos del camino, Él nos tienta para dividirnos del camino. Él mete dudas y miedo, porque cuando mete dudas nos confunde, y cuando tú te confundes no sabes qué hacer y entonces puedes perder el propósito porque desobedeces, porque no hacemos su voluntad. Entonces el enemigo es experto en eso, en los pensamientos. En mi caso fue en los pensamientos. Afecta nuestra mente, nuestras emociones para desanimarnos. Como yo les platiqué, me vino, me desanimó y dije, ¿qué hago? Pero imagínense lo que les platiqué de este profeta. Si él había obedecido, pero después cayó porque creyó en alguien que también era profeta y que por desobediencia murió. Entonces tenemos que obedecer a Dios y por eso el enemigo viene con los pensamientos, porque hay batallamos, porque se hace con un pensamiento, se puede anidar falsas enseñanzas. Debemos de tener cuidado con esas falsas enseñanzas, con esas filosofías que nos pueden confundir y nos pueden desviar de la verdad. Por eso es importante que busquemos en la palabra, que busquemos en la oración y si es necesario, ayunemos para que podamos confrontar y resistir toda acechanza del enemigo en el desánimo. ¿Por qué? Porque a través del desánimo nos debilita. Y cuando tú estás débil, no puedes resistir. Ya no hay fuerza para poder resistir esto. Entonces, una persona débil es muy difícil que se pueda levantar con facilidad. Necesita ayuda. ¿Y cuál es tu mayor ayuda? Nuestro Señor. Él siempre nos va a sostener, dice que Él nos levanta, Él siempre nos tendrá a la diestra de su mano, así que en Él tenemos que estar afianzados y sometidos para que Él nos pueda levantar. Ahora, aprovecha las inconsistencias. Si nosotros somos inconsistentes en buscar la palabra, aquí dice el enemigo, de aquí me agarro. Ya sé que él es inconsistente. ¿Qué es inconsistente? Que no es constante en tus tiempos de oración, en tus tiempos de ayuno. Entonces, si no te nutres de la palabra, vas a ser débil. Toda la mente y emociones para condenarnos con miedo y con nuestros pensamientos. ¿Cómo contener las acechanzas? ¿Cómo podemos hacer para contener todo esto? Permanecer inmersos en la palabra, constantes en la palabra. Cuando viene, como les dije, alguien y te da algo, Señor, tú me someto a ti, a tu voluntad, háblame, dime qué hago. Y Él nos va a decir como me pasó a mí. Ve, porque eso es lo que yo te mandé a hacer. Y fue de gran bendición. Así que es reconocer el engaño. ¿Cómo puedo reconocer? A través de la palabra, a través de la oración. El Señor te dice, no,
esto es, tú lo empiezas a sentir. Eh, eh, Orar constantemente y alejarnos de la ociosidad. El enemigo es experto, es estar, cuando tú estás ocioso, entras al taller no del maestro, entras al taller del enemigo donde él se acecha con maquilaciones. Por eso es que resistir. Ahí está, alimenta de todo pensamiento para que nosotros nos apartemos de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que estar atentos a través de la oración, de la palabra, y si es necesario, que muchas veces es necesario, del ayuno, como el Señor lo hizo, ayuno, oración y un acercamiento, una intimidad con su Padre. Y nosotros tenemos que tener una intimidad con nuestro Padre, porque nuestro Padre siempre nos va a responder. ¿Cómo protegernos de esto, no? Porque dice también, dice, someter a Dios, resistir y el diablo huirá. ¿Qué es huir? Huir dice que es la resistencia y la cual nos libera de su influencia, dándonos paz y bendición. ¿Qué hizo José cuando él huyó? Él pudo, cuando obedeció a la voluntad y sometió a la voluntad de Dios, él resistió, entonces pudo tener paz y fue de bendición. ¿Qué hizo Jesús? Jesús también se sometió a la voluntad de Dios, no aceptó el pan que el enemigo le quiso dar. ¿Y cuál fue el pan que Dios dio? La palabra de Dios. Así que es importante que podamos aprendernos la palabra, poder aprender versículos de la palabra para que cuando vengan esos pensamientos, porque van a venir, nosotros podamos luchar. No, nosotros me someto a Dios y sé que Dios tendrá cuidado de mí, ¿verdad? Y ¿cómo nos vamos a proteger? Confiando, confiando y dejarnos completamente en dependencia de Dios, completamente en dependencia de Dios. Tenemos que estar atentos muchas veces también porque Dios nos avisa, pero nosotros nos descuidamos, tenemos que cuidarnos y poder huir de estas cosas. Les platico para terminar, el día de ayer hubo un evento en el que asistí, era muy importante para mí y hubo juegos y en uno de los juegos, no sé si han visto que ponen un palo y uno se pone encima y da gira, da vueltas y después tiene que llegar a un punto. Bueno, yo sabía que no tenía que hacer ese juego porque pues mi columna, yo me mareo y con mi columna me podía dañar, pero por querer estar bien y participar y estar bien con los demás, lo hice. ¿Cuál fue lo que pasó? Que me fui completamente de lado y me caí y me pegué muy feo. Ahorita todo me duele en mi cuerpo. En la mañana, yo orando, el Señor me decía, tienes que estar atento. Tú sabías que era, que no era algo bueno para ti. Entonces, de esa misma manera, yo le decía, Señor, es que me dio pena, es que no hay pena. Cuando Dios nos guíe, nos dice, eso no va a ser bien para ti, no debe de haber pena, no debe de haber nada. Yo debo de hacer lo que Dios dice que debo de hacer, porque ese sometimiento a la voluntad de Dios. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y aún dentro de la adversidad, Dios nos invita a que podamos resistir y someternos a Él. ¿Cuál es, cómo? La pregunta entonces sería, ¿cómo puedo resistir ante esta adversidad? Sometimiento a Dios. ¿Y qué sometimiento? Es hacer la voluntad de Dios a través de oración, de una relación interna, una relación intensa con el Padre. De esa relación, de esa manera vas a poder resistir en esa adversidad. No dejes que el pensamiento van a venir, pero cuando tú dices, Señor, me someto a ti, va a pasar. Yo les platiqué esto de la ida al Congreso porque de verdad, yo soy un testimonio de que vino el enemigo a través de alguien a poner una palabra para poder desobedecer. Pero yo, bendito sea Dios, no por mis fuerzas, porque no fue por mí, fue porque me sometí a la voluntad de Dios, obedecí y yo a veces estaba con eso, pero obedecí y vi la mano de Dios. Fui tentada con el pan del enemigo, pero no por la persona, ¿eh? Muchas veces no son las personas. Dice que nuestra batalla no es con carne,
si no es con principados, sino obedecí a la voluntad de Dios, el Señor confirmó y el propósito al que me mandó a ese congreso fue de gran bendición. La palabra de Dios, cuando Él dice un propósito, una promesa para ti, ya es hecha. Solamente nosotros, es decir, sí, someternos a Dios y hacer su voluntad. Así que resistamos como sometiéndonos a la voluntad de Dios, porque Él siempre nos va a mantener con su mano poderosa. Obedezcámosle a Dios y Él sabe que vamos a ser tentados porque Jesús fue tentado, pero Él nos da la palabra para que a través de la palabra podamos resistir a todas las tentaciones del diablo y poder huir y no dejar que Él quiera robar el propósito ni que nos venga a dar pan que es de mentira, sino comamos ese pan de vida que solamente nuestro Padre nos puede dar. Pues bueno, espero que te haya servido este tema y si es así, compártelo. Y pues bueno, Dios te bendiga y nos vemos si Dios lo permite el próximo lunes. Hasta luego. Bye.